voy a compartir con vosotros una cita de un señor que precisamente es el originador de esta metodología, realmente del concepto. Realmente él no le acuñó la terminología OKR, se la acuñó un consultor que trabajaba en su empresa, que se llama John Doerr, y que luego escribió un libro, Mide lo que importa, cuando pasó por Google, que Google es la compañía que lo maximizó al tope, ¿no? Y además hasta Larry Page de Google ha reconocido que su compañía se ha convertido en lo que se ha convertido gracias a OKR, ¿no? Por esa voluntad que tiene la metodología de enfocar a la gente a conseguir cosas y no a hacer cosas. Vamos a entrar en esto. Pero bueno, quiero primero detenerme en esta cita de Andrew Gross, que me parece muy interesante. Fijaros bien, porque eso fue lo que motivó el concebir lo que es la esencia de OKR. Él decía: hay demasiada gente que trabaja demasiado para conseguir muy poco. Este hombre tenía un problema en su compañía, estaba en un momento de mucha competencia contra sistemas, chips asiáticos y también norteamericanos que ya competían directamente con la hegemonía de Intel, y él tenía un problema directamente con la entrega en plazo y en calidad del producto. Sin embargo, la gente trabajaba mucho. O sea, la cantidad de horas extras que se hacía, fines de semana, noches enteras trabajando. Y entonces él se dio cuenta que es conveniente que empecemos a disociar la cantidad, el esfuerzo del resultado. Y el problema está que muchas personas en nuestras organizaciones hacen muchas cosas y trabajan mucho. Y hacen muchas cosas distintas pensando que son las adecuadas para lograr algo que igual no está demasiado bien definido. Y con esto estoy empezando a hacer aflorar muchos de los conceptos que tiene OKR y que creo que acompaña lo que es esta metodología. Y es muy importante que hagamos que la gente se dedique a hacer y a lograr exactamente lo que esperamos que consigan, lo suficiente y no mucho más. Y no mucho más, ¿vale? Entonces, vamos a avanzar un poco en nuestra presentación y esto es un poco lo que quiero compartir con vosotros, esa diferencia entre el hacer y lograr. Muchas empresas tienen la mayoría de sus equipos enfocados en la cultura del hacer, la cultura de la tarea. Y la cultura del logro no está tan interiorizada en muchas compañías. Sí que es cierto que los equipos de ventas están habitualmente muy enfocados en el logro, entre otras cosas, porque su actividad está directamente relacionada con la consecución de unos objetivos y que afectan su retribución. Ahora hablaremos de la retribución. Y esto, pues esa cultura del logro en los equipos comerciales es sobradamente conocido. También en otras partes de la organización, como los centros productivos, en el cual, como decíamos hace un momento, es más fácil cuantificar y objetivar y, por lo tanto, se puede llegar a trabajar un poco la cultura del agro. Pero, en forma general, las empresas están más enfocadas en hacer cosas que en conseguir cosas. Todo el mundo, en el fondo, debería de trabajar haciendo cosas sabiendo para qué resultados sirven. Y no solo por hacer cosas. Pensar en la cantidad de departamentos, de personas de vuestras organizaciones que hacen cosas, pero que no está siempre claramente definido el para qué. Hacen cosas en sí, porque hacer cosas en sí no tiene por qué lograr nada. O igual si logra algo, igual no es lo mejor o no es lo idóneo. Entonces, ¿cómo saber si lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos es útil y aporta valor? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Cuando vemos nuestros equipos, del departamento que sea, ¿qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y qué logramos? ¿Vale? Porque al fin y al cabo, en una compañía, hacer cosas debía ser, eh, debía ser un medio para lograr un fin, pero no el fin. Porque el fin debe ser acabar de lograr algo por lo cual hemos empezado a hacer las cosas. Entonces, no es tampoco cual fin, debe ser un fin que es preciso, debe ser un fin que esté esperado, en fin, que al final el fin debería de condicionar la tarea. Si yo en lugar de enfocarme en la tarea me enfoco en el fin, la tarea queda condicionada al fin. Si yo me enfoco en la tarea, puedo lograr el fin esperado o cualquier otro fin.
Esto es un tema súper importante. Si nosotros somos capaces de definir con nuestros equipos el fin de las cuestiones, las tareas se van a ver bajo un prisma diferente y nos diremos, ¿esto hay que hacerlo? ¿Esto hay que hacerlo a esta velocidad? ¿Esto hay que hacerlo en esta cantidad? ¿Esto requiere esta energía? ¿Esto requiere hacerse? ¿No hacerse? ¿Esto nos acerca a lo que queremos conseguir o no? Entonces, estas son las preguntas que OKR nos puede ayudar a plantearnos y, de alguna forma, a conseguir, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, lo que podemos, vamos a avanzar un poquito, quiero introducir el concepto de, primero, que las personas trabajan mucho mejor con metas que si solamente se dedican a tener objetivos. Entonces, cuando se trabaja con metas, lo que conseguimos es enfocar la atención en lo que es importante, ¿vale? Entonces, si yo trabajo con una meta, no trabajo y hago cosas, lo que yo puedo enfocar mi atención es de verdad en lo que es importante. Y hay que dedicarle mucha y mucha más atención a las metas, porque luego es esto que a mí va a condicionar esas muchas pequeñas decisiones y esas muchas tareas que se hacen en el día a día, que igual me van a estar alejando de mi objetivo en lugar de acercarme a mi objetivo y sobre todo a estos grandes desafíos de la empresa. Decíamos al inicio que parte del problema de por qué no se logran los objetivos estratégicos de las compañías es porque el día a día tensiona los equipos de una manera que les desvía la atención hacia hacer cosas que, por cierto, no siempre guardan relación con nuestros desafíos importantes y, por tanto, nuestros pilares estratégicos. Esto podríamos hasta casi entenderlos de muchas personas en la organización, pero esto le sucede hasta a nuestros directivos. O sea, muchos de nuestros directivos no le dedican un porcentaje elevado de su tiempo a la consecución del objetivo estratégico, sino a hacer cosas. Y esto es un tema sobre el cual tenemos que reflexionar cuando se dirige a una compañía. Porque eso tiene mucho que ver luego con la implicación, el compromiso, la ilusión, el que sea emocionante lo que estemos haciendo. Entonces, estar gente con capacidad dedicada a no enfocarse en las cosas importantes, sino en cosas poco importantes, pues es desalentador y probablemente esto acaba penalizando y afectando la motivación. Metas claras hemos visto que son importantes. Luego veremos ejemplos de metas claras, que es oye, lo que hay que hacer, ojo, y lo que no hay que hacer. Quiero también introducir este concepto. Cuando transmitimos estas metas claras, lo que hemos dicho que es lo importante, para la gente es importante que también digamos lo que no es importante. Puede parecer curioso, pero hay muchas compañías que van haciendo cambios en sus decisiones estratégicas y van anunciando las cosas nuevas que deciden hacer, pero no dejan claro qué pasa con las anteriores. Y hay entre ellos que igual se solapan con las nuevas y que igual no deberían de solaparse porque puede ser contraproducente y porque también son consumidoras de recursos. Por lo tanto, cuando hablamos de metas claras, no solamente decimos que lo decimos claramente, sino la meta clara es esto y no es esto, señores. Esto que hacíamos, esto, ya no lo hacemos y vamos a hacer esto. Esto es muy importante a la hora de la clarificación de la meta. El segundo elemento a las metas claras es, de alguna forma, es el hecho de medir el progreso. O sea, si tú eres capaz de medir el progreso, y la medición del progreso es sencilla. Se trata, en el fondo, de fijar plazos y de cuantificar lo que tú quieres lograr. Es decir, al final yo hago cosas, yo hago tareas para lograr cosas y esas cosas debo ser capaces de cuantificar si son 2, 3 o 22 y en el tiempo. OKR introduce estas dimensiones. Entonces, si nosotros a la claridad de la tarea le empezamos a poner plazos, lo que conseguimos es facilitar el progreso de las personas o medir el progreso de las personas y eso a las personas les produce un efecto muy interesante y es que refuerza mucho la autoestima. Es decir,
A las personas les refuerza mucho la autoestima saber que lo que hacen consiguen cosas y esas consiguen cosas son objetivas y se conocen. Esto es muy importante para la implicación y eso es uno de los motivos porque todo el mundo tiene que trabajar con objetivos. Por eso, porque las personas necesitamos, pues eso, plazos que nos sirvan pues, de referencias y de metas, pero eso lo necesita el ser humano. Si no, parece que vamos a la deriva o parece que puede dar la sensación que una compañía que no tiene las metas claramente definidas, y no solamente hablamos de los objetivos cuantitativos, sino qué queremos lograr y por qué, pues parece que las compañías van a la deriva y puede generarse con una especie de pensamiento confuso en la organización. El tercer elemento es que las metas tienen que ser las justas y las suficientes. Deben estar claras y coordinadas entre los equipos. Porque si hacemos así, si definimos metas las justas y las suficientes, no demasiadas, cuando las personas... leí hace poco un estudio, no me acuerdo, creo que fue, no sé si era Harvard, no me acuerdo, de tantas cosas no me acuerdo. Decía, cuando las empresas tienen 2 o 3 objetivos importantes, pueden llegar a conseguir 2 o 3 objetivos. Cuando ya tienen 5 o 6, habitualmente igual consiguen 1 o 2. Cuando ya tienen más de 10 objetivos ya no consiguen ninguno. Bueno, yo creo que nos da bastantes pistas sobre cuántos objetivos importantes somos capaces de manejar en la organización. Y desde luego, estas metas, que deben ser las justas, no demasiado muchas ni demasiado pocas, sino la cantidad justa, tienen que ser las suficientes en base también a las capacidades que tiene nuestra organización y los recursos con la que está dotada. Si eso lo conseguimos, hay mucha más probabilidad de que el equipo trabajando juntos se sienta realizado. El cuarto elemento tiene que ver con que las metas tienen que ser desafiantes, tienen que ser significativos. ¿Por qué? Porque cuando son desafiantes, alientan al trabajo duro, al esfuerzo y la sensación de logro que se consigue es mucho mayor. Esto OKR lo promueve mucho. Ese perseguir, esa satisfacción por el logro, comprometiéndonos con metas exigentes, claro. Y allí se introduce el elemento de por qué los OKRs no se retribuyen. Porque lo que buscan es a que las personas se comprometan a más, a que eleven sus expectativas. Y digo que se eleven porque ahora veremos que son las propias personas que producen sus indicadores. Esto es un elemento muy importante. Claro, si yo voy a producir mis indicadores y me van a retribuir por ellos, pues la natura humana va a hacer que yo tiende a fijarme como objetivos cosas fácilmente alcanzables y que no requieran de más esfuerzo, por lo menos en una importante mayoría de las personas. Si yo desvinculo el sistema de retribución del OKR, que es lo que nos indica la metodología, yo lo que voy a permitir es que las personas liberen esa ambición que tienen dentro y consigamos que equipos se comprometan con los objetivos o las metas de la compañía, con objetivos que sean ambiciosos y por lo tanto con resultados claves que ahora veremos, que sean importantes y se esfuerzan por ello. Esto es muy importante. Entonces, las metas hacen que se trabaje mejor que si no se trabaja con meta. Por lo tanto, yo os tengo que animar que en todas vuestras organizaciones hay que trabajar con metas y hay que hacer que la gente trabaje con objetivos, con estas premisas que nos indica OKR.